también ya vamos a iniciar con el invitado que tenemos en este día y es Diana Lara, que es psicóloga infantil, donde vamos a tocar un tema bastante importante y hablar sobre el bienestar emocional de los niños con familiares con niños enfermos. Así que hay que tocar este tema, que muchas personas pasan por esta situación, y le damos la bienvenida a la psicóloga Diana Lara. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Contenta de estar acá con ustedes. Dígame, ¿cómo podemos a los niños entablar esto sobre el bienestar emocional cuando un familiar está pasando por un proceso difícil? Sabemos que los niños desde muy pequeños tienen como tal vez una poca comprensión, pero ¿cómo tocar estos temas con ellos? Mire, realmente yo considero que los niños son los grandes perdedores en esta situación que estamos pasando, en la pandemia específicamente. Pero cuando los niños están pasando por un proceso de enfermedad o sus parientes cercanos están pasando por un proceso de enfermedad, hay en ellos bastante inestabilidad y es una de las prioridades que debemos tener, porque hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar, cómo voy a quedar yo, qué está sucediendo. Actualmente los niños están sufriendo mucho con la pandemia del coronavirus, porque se ha interrumpido un montón de rutinas que ellos tienen. ¿Por qué digo yo que son los grandes perdedores? Porque los adultos entendemos un poco más de la enfermedad. Recuerde que el COVID es una enfermedad nueva. Al inicio había como temor generalizado, porque no conocíamos la enfermedad, no sabíamos cómo manejarla, qué iba a pasar, ¿verdad? Pero los adultos pudimos ir poco a poco investigando, vamos viendo los avances y eso, pero no sucede eso con los niños. Los niños están a expensas de lo que nosotros les decimos. Entonces sí hay bastante problema emocional cuando ellos están pasando, ya sea por una enfermedad terminal, una enfermedad crónica aguda, o en estos momentos si están presentando, ¿verdad?, un COVID en algunos de sus parientes cercanos. Ahora bien, si bien es cierto, hay que tener bastante cuidado de la forma que se trata con los niños, porque ellos, y puede sonar muy trillado, ¿no? Pero realmente son como una esponjita que lo absorben absolutamente todo. Pero ¿qué pasa con esos hogares, doctora, en donde vive quizás solo con la mamá o vive quizás solo con la abuela y esa persona es la que se enferma? ¿Cómo hacer para hacer que no note qué tan mal estoy? Porque si bien es cierto, el estrés podría generar algún tipo de enfermedad también en él, ¿o no? Es correcto, es correcto. El estrés en general al ser humano nos baja las defensas, nos pone más expuestos a cualquier enfermedad, ¿verdad? Y usted dijo algo muy importante, ¿verdad? ¿Cómo se maneja con los niños? Los niños son una esponja y ahí es donde tenemos nosotros que tomar en cuenta muchas de las cosas. Generalmente, algunas familias dicen, no le digan al niño, él no entiende, él no va a entender. Pero usted lo dijo muy bien, ellos son como una esponjita que van absorbiendo de todos lados. Entonces, cuando nosotros no le explicamos a los niños lo que está pasando, pero el niño capta del ambiente la ansiedad, escucha ciertas conversaciones, pero no logra entender con claridad qué es lo que está pasando, aumentamos en él su nivel de estrés. Eso es muy importante que las familias lo sepamos. Los niños deben estar enterados de qué está pasando y de qué puede pasar. Obviamente todo a su nivel. Es como cuando enseñamos a comer a los niños. A un niño de 1 año usted le da lo mismo que va a comer un adulto, pero se lo da picadito y en papilla. Es igual. La información referente a la salud y a la seguridad que los niños deben tener se debe pasar a los niños en igual cantidad de proporción, pero de una manera que ellos lo puedan digerir fácilmente. Porque la incertidumbre del niño, el no saber qué es lo que está pasando, es lo que más le puede afectar. Recuerde que en esto vamos a enfocarnos un poquito con la pandemia, con el COVID-19. En estos momentos se ha visto interrumpido en el niño, su escuela. Se ha visto interrumpida sus chequeos médicos. Se ha visto, si estaban en un tratamiento bucal, no lo han podido hacer. Si estaban en terapia de lenguaje, no lo han podido seguir. Muchas de las vacunas no se las pusieron en el momento que les correspondía. No pueden reunirse con sus parientes, no ven al abuelito, no se reúnen en el parque con los amigos. Entonces, todas estas cosas nos cambian la rutina del niño por completo. Entonces, tenemos niños que están en casa, que están ansiosos, que están recargados de energía porque no están saliendo como salían antes. Y tenemos a papás que además de estar llevando a la casa, están haciendo teletrabajo, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que uno de sus parientes está enfermo y el niño no sabe qué es lo que va a pasar,
Entonces aumentamos en ellos el estrés. Creo que una de las funciones más grandes que vamos a tener las escuelas cuando retornemos a las clases presenciales, más que la parte académica, va a ser estabilizar la parte emocional de los niños, porque muchos niños han tenido pérdidas y pérdidas cercanas. Usted decía algo importante, ¿qué pasa con un niño que solo vive él con su mamá y a su mamá le dio COVID? ¿Qué va a pasar con este niño? Lamentablemente, muchas de las personas ven el COVID de una manera casi vergonzosa, decir que tengo COVID y lo ocultan. Entonces, ¿cuántos vecinos o familias no van a querer cuidar de este niño por temor a contagiarse? Correcto. Porque no estamos muy bien enterados de cómo debe ser el proceso de cuidado. Vamos a tener a este niño cuidando al pariente. O sea, ¿qué pasa con el niño que no sabe si su pariente va a vivir o no va a vivir? Entonces, esos son todos los cuidados que debemos tener, ¿verdad? Y obviamente, yo creo que en esto, como en cualquier otra situación, es donde viene la unión familiar y la unión con los vecinos para poder ayudarnos mutuamente. Cuando uno no establece esta conversación con los niños, ¿es posible de que ellos presenten algún problema a futuro o pueden caer hasta en la depresión? Sí, es correcto. Tenemos muchos niños en depresión actualmente. Le diré que la mayor parte de la depresión se ha presentado ahorita en adolescentes y en jóvenes. Se está presentando entre los 14 y los 23 años, bastante depresión. Pero también tenemos niños que no vamos a presentar los síntomas de la depresión igual que un adulto, pero que sí están cayendo en depresión y sí están mostrando en su comportamiento muchas de esas características. Ahora bien, ¿qué elementos se tienen que tomar en cuenta para poder transmitir a los niños? Porque consideraría que no todos los elementos dentro de la realidad se deban compartir, o de qué forma se le tiene que transmitir el mensaje a los niños como tal, para que no sea pues un choque, ¿verdad? Para que no lo reciba realmente como una noticia mala y que puedan llegar a pensar lo peor, porque los niños realmente son extremistas. Yo recuerdo muy bien cuando mi mamá tardaba media hora después de la hora habitual y llegaba a la casa un poquito más tarde, yo pensaba lo peor, porque si bien es cierto, los niños están enterados de la realidad también del país, aunque no parezca. Entonces, ¿cómo tratar esa información para que el niño sepa lo que está pasando conscientemente sin crear una alarma? Hay que darles toda la información, como le decía antes, toda la información, pero de manera que la pueda entender. Usted dijo algo importante. Mi mamá no llegaba hacía media hora y yo estaba preocupado. Usted estaba preocupado porque no sabía qué pasaba con su mamá. Correcto. Pero si su mamá le hubiese llamado y le hubiera dicho, hay bastante tráfico, estoy atrasada, voy a llegar dentro de tanto tiempo, su estrés baja. Es igual con los niños. Si no le decimos qué pasa y nos llevamos al abuelo al hospital y no lo volvemos a ver y vemos el estrés en toda la gente, vemos la ansiedad, vemos que pasan tanques de oxígeno y está el niño viendo todo eso y no se le explica, el estrés aumenta. Y es mi punto. O sea, muchas veces los papás lo hacen por protegerlo. Ellos tratan de que no se entere para que no se preocupe, pero el niño sí se entera. El niño está ahí, está viendo todo y está captando todo. Entonces, el padre de familia, en ese caso, debe sentarse con el niño y decirle que esto y esto está pasando, tu abuelito está enfermo, contrajo el coronavirus, está desarrollando un COVID-19 en este momento, vamos a tener estos y estos iguales, estos y estos cuidados. Temporalmente no te vas a poder acercar a su habitación, vas a ver que va a estar comiendo en platos desechables, por ejemplo. Dale toda la explicación a él para que él entienda. No es necesario decirle, tenemos problemas porque no hay oxígeno, logramos contratar los tanques. Ese punto que manejamos los adultos no es necesario explicárselo. Entonces el niño le va a preguntar, obviamente, ¿se va a morir? ¿Se va a morir mi abuelito? Entonces hay que ser honesto con ellos y decirle, esperemos que no. Vamos a hacer todo lo posible porque no suceda. Entonces, usted quiere ayudar, usted puede hacer esto, esto y esto. ¿Cómo puede ayudar? Bueno, cumpla con lo que tiene que hacer, trate de mantener su horario, manténgase sus manitos limpias, que él se sienta partícipe de la ayuda hacia su abuelo, su tía, su hermano, su mamá o quien esté en ese momento. Hay niños que tienen mayor inteligencia emocional, pero en casos cuando, digamos que cuando cuando es demasiado cercano el familiar, cuando es su mamá o su papá que está pasando por un proceso como de cáncer y que está en una situación bien difícil, ¿cómo poderlo decir? O si se le dice, se le entabla esta conversación y este niño lo toma de una mala manera,
¿Qué hacer en estos casos cuando no reciben bien la información? Cuando ellos no logran asimilar de que su mamá o su papá está enferma. Volvemos a la comunicación, ¿verdad? Decirles, cuando nosotros decimos la palabra cáncer, lamentablemente aún en nuestro país se maneja casi como una sentencia de muerte oírla, y decirle su papá tiene cáncer o su mamá tiene cáncer tiende a ser sumamente fuerte para los niños. Por eso hay que explicarles que es un cáncer, pero se detectó a tiempo, pero estamos en tratamiento, estamos haciendo esto y esto, vamos a hacer lo demás. Cuando queremos ocultarle a los niños la enfermedad crónica o aguda o terminal que está sufriendo el pariente, va a resultar más traumático para él la pérdida de esa persona. Deberíamos... Tiene que estar preparado. ¿Le va a doler? Sí le va a doler. Dígame. Deberíamos realmente tomar en cuenta las edades en cuanto a la información también que se le va a estar dando a un niño como tal. Sí, totalmente. Tenemos que tomar en cuenta la edad, y otra cosa es tomar en cuenta siempre para cualquier tema que usted hable con los niños, ya sea sexual, de enfermedad, de seguridad. Lo primero que usted tiene que tomar en cuenta es qué sabe el niño de esto. Entonces usted puede decirle al niño directamente, ¿has oído hablar del cáncer? Sí, ¿qué crees que es el cáncer? Y el niño le va a dar su concepto. De repente le va a decir, es una enfermedad donde las personas se mueren. Y usted ahí puede decirle, no necesariamente, no todos. El cáncer se puede luchar, el cáncer se puede hacer así, en algunos casos sí, en otros no. Y usted aclara, cuando usted ya tiene la base del conocimiento que el niño tiene, usted le da la información que le hace falta, ¿verdad? Recuerden que en muchos casos vamos a poder superar esta enfermedad, pero hay otros casos en donde va a haber una pérdida y el niño tiene que saber, tiene que prepararse para que pueda despedirse a tiempo, para que pueda hablar a tiempo. Me ha tocado a mí que ver algunos casos. Recuerdo un caso ahorita que lo atendí vía teléfono de una nena que había perdido a su abuelo y era muy apegada a su abuelo, y la niña estaba sin comer. La niña no estaba en Tegucigalpa, era una atención remota. Entonces, ¿cómo lo solventamos? La niña le hizo una carta a su abuelo diciéndole todo lo que le quería decir. Obviamente una niña de 4 años no puede escribir. Entonces le hizo un dibujo y luego la mamá copió lo que la niña decía. ¿Qué hicieron? Se fueron al patio, encendieron la carta, de manera que a través del humo, ¿sí?, todo lo que ella le quería decir a su abuelo iba a llegar a su abuelo. Entonces es una forma de tomar la fantasía del niño para darle paz y que sienta que se pudo comunicar con su abuelo y que le pudo decir lo que le quería decir a su abuelo en ese momento. Eso es muy importante. ¿Cuántos de nosotros adultos nos quedamos con cómo debí decirle esto? Nunca le dije cuánto lo apreciaba, y lo hemos vivido ahorita con el COVID, ¿verdad? La separación, el distanciamiento que tenemos social impide que usted se pueda despedir de alguien a quien usted quiere que está contagiado de COVID. Es más, estas personas están muriendo solas en los hospitales. No puede haber alguien que tome su mano, que le dé aliento. Y eso deja en el pariente cercano un dolor y un vacío tremendo. Entonces, el sentir que sí puedo desahogarme, porque realmente lo que hacemos es eso, una catarsis, desahogarme de lo que yo le quería decir a esta persona que yo amo tanto, baja el nivel de estrés y reduce la depresión. Siento que también influye bastante como el entorno, porque cuando algún familiar está en una etapa bastante intensa en su enfermedad, el entorno familiar también se vuelve bien hostil hasta para el niño. Y siento que uno también como adulto tiene que aprender a asimilar la situación y hacer de que el niño no perciba tanto ese entorno como de tristeza, depresión, el llorar, que tampoco es malo, pero como uno, ya como adulto, a darle el ejemplo al niño de esa manera. ¿Cómo hacer en ese caso? Tienen que vivir su duelo, tanto los adultos como los niños tienen que vivir su duelo, tienen que llorar, tienen que pasar por esa etapa. Son etapas de duelo que obligatoriamente hay que pasarlas, y si las retrasamos nos trae problemas después. En psicología le llamamos a hacer un cierre, que es terminar una situación que estamos viviendo. Entonces no tenemos que ocultarle el dolor, no tenemos que ocultarle eso, tenemos que vivirlo con él y pasar, ¿verdad? Y a eso es a lo que nosotros llamamos desarrollar una inteligencia emocional, ser resiliente a una situación. O sea, el niño debe saber que la vida no es color de rosa, porque no podemos pintarle a los niños un mundo de colores donde todo va a ser felicidad. Porque ¿qué pasa? Cuando ellos ven que tienen momentos difíciles,
se sienten fracasados, o sea, ¿qué pasó? Mi vida no va a ser feliz. Y ellos tienen que saber que no, que la vida está llena de momentos duros y de momentos felices y de momentos emocionantes, pero que todos los vamos pasando, tenemos que salir adelante. Entonces, si nosotros le ocultamos a los niños el dolor, le ocultamos a los niños lo que está pasando, no le enseñamos a salir adelante. Si nos quedamos en un eterno duelo, no le enseñamos a ser resilientes. Entonces tenemos que decirle, sí, sí va a pasar, sí, sí va a doler, vamos a sufrir, pero vamos a salir adelante. Aquí entra también una parte muy importante que es la religión, ¿verdad? Dependiendo también de la religión que el niño tenga, hay un poquito más de consuelo. En el caso de los cristianos, nos consuela el futuro reencuentro en la eternidad con el pariente que se nos ha ido. Y esa es una de las cosas que podemos tomar con los niños, ¿verdad? Y enfocarnos desde ese punto de vista. Ahora, y eso va a depender de cada una de las realidades que los niños vivan. Estamos hablando ahorita prácticamente de un hogar como ideal, donde todos hablan, todos platican, pero recuerde que muchos niños están pasando por negligencia en su casa, están descuidados. Muchos niños pasan por abuso sexual y que ahora, al estar más tiempo en casa, porque tienen que hacer la escuela en casa, muchas de estas cosas se han agudizado. Y ahí es donde vemos el problema más grande. No en el hogar donde sus papás van a pasar por estrés, porque van a pasar por depresión, por momentos de ansiedad. No ha habido un ser humano, uno en la Tierra, en esta pandemia, que no haya pasado por un momento de crisis, ¿verdad? Pero hay hogares donde lo están pasando más difícil. No es lo mismo pasar una cuarentena en una casa donde usted puede ir de la sala al comedor, tiene wifi, puede conectarse a internet, puede hacer sus tareas, que estar en un cuartito de madera donde no tienes nada, no hay internet. Entonces, si sales te contagias, si sales te pueden hacer algo, o me tengo que ir a trabajar. Muchos de nuestros niños han tenido que salir a trabajar en estos momentos porque sus papás no tienen con quién dejarlos. Y eso ha sido más complicado. Ahora bien, doctora, ya en la recta final de la entrevista, centrarnos un poquito quizá en una de las edades más complicadas como es la adolescencia. ¿Cómo tratar, verdad, por lo menos ya casos más extremos como fallecimientos de familiares, verdad, que hayan muerto quizá por cualquier enfermedad, porque el COVID-19 tampoco es que es la única enfermedad que existe, sin embargo, ahora pues es la que más auge ha tenido justamente por la precariedad que el mundo atraviesa. Pero ¿cómo tratar o cómo hacer asimilar a un adolescente que, si bien es cierto, ya muchos adolescentes están en crisis, y a eso sumarle la muerte de un ser querido en una de las peores etapas de la vida? Correcto. Aquí hay que tratarlo como se debería tratar todos con los adolescentes, que es anticipándonos a la situación. Cuando un adolescente va, y lo he vivido como madre de familia, y te pide permiso para salir ese sábado, lo correcto no es decirle sí o no en ese momento, es decirle lo voy a pensar. Aunque ya por dentro sepas cuál es la respuesta que vas a dar, un sí o un no, pero es decirle lo voy a pensar. ¿Por qué? Cuando le dices lo voy a pensar, le das tiempo al adolescente de asimilar cualquiera de las dos respuestas. Igual con las enfermedades, igual con lo que estamos pasando ahorita. Es anticiparnos y hablarle de las posibilidades que hay. Puede ser que pase esto y puede ser que pase lo otro. Imaginémonos que le estamos diciendo a un adolescente, es probable que tu papá muera de cáncer ahorita. No va a poder acompañarlo al hospital, porque estamos con la crisis del coronavirus y no se puede entrar a los hospitales. Entonces, el distanciamiento y parte de ese cierre que hacemos normalmente no lo va a poder hacer. Entonces hay que explicarle, pero aquí vienen otras dudas en el adolescente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la muerte de este papá? ¿Cómo queda el ingreso en la casa? ¿Cómo va a quedar su escuela? ¿Van a tener suficiente para comer? ¿Van a perder la casa? ¿Qué sucede? Y todas esas dudas, aunque suenen un poquito insensibles, sí van a la sensibilidad y sí van a la seguridad del chico. Entonces hay que tocar todas estas cosas. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces nos anticipamos. Si pasa esto, esto y esto es lo que viene. Y si pasa lo otro, esto y esto es lo que viene. Y eso nos va a ayudar un poco al manejo de lo demás. No nos va a ayudar a que el niño no se estrese. Olvidémonos, eso es imposible. Pero sí va a ayudar a que el manejo sea mejor y que él tenga más claro qué es lo que sigue. Y eso nos va a bajar y nos va a traer un mejor comportamiento. Entonces depende del hogar que el niño tenga, de la estabilidad emocional que el joven tenga, cuál va a ser su reacción. Los jóvenes que son agresivos y que tienden a ser negativos en muchas respuestas probablemente se intensifiquen. Pero es ahí donde la respuesta del otro padre o del otro pariente que está con ellos va a ayudar a que baje su nivel
y a tratar de entenderlo, a dejarlo que se desahogue. Siempre es bueno dejar que los chicos se desahoguen porque se van a molestar. Vaya, entra al cuarto, golpee la almohada, grite, pero desahóguese en ese momento y después hablamos. No tratemos de hablar con el adolescente en el momento en el que él está en crisis, porque no lo va a entender él y vamos a terminar nosotros molestos y poniendo peor la situación. Dejémoslo que se desahogue, dejémoslo que vaya, dejémoslo que grite, dejémoslo que diga malas palabras en su cuarto solito si quiere. Y luego, cuando se haya calmado, hablamos nuevamente y enfrentamos qué es lo que nos puede venir a futuro. Doctora Lara, lastimosamente el tiempo en televisión es sumamente corto, ¿verdad? Pero sí agradecemos justamente su participación en este importante tema de la realidad de muchas familias que están atravesando justamente momentos muy precarios con la situación de la salud, ¿verdad? De muchos familiares que lastimosamente se enferman. Y creo yo que ahora, no sé si es que con tanta cosa o qué, pero realmente que las enfermedades en las personas y las más fuertes cada vez son más comunes. ¿Qué mensaje le podría usted dar a toda la gente así en general, ¿verdad? En cuanto a este tema para que no eliminen la conversación con los niños y que se den cuenta en realidad que eso es un tema sumamente importante, ¿verdad? En el que tiene que haber una comunicación fluida para que un niño entienda la realidad también de un hogar a pesar de su corta edad. Creo que lo más importante aquí es mantener lo más normal la rutina en casa. Ya la rutina ha sido alterada con los niños, entonces dentro de lo que tenemos de normalidad, tratar de establecer lo mismo con ellos para que no sientan tan grande el cambio. Lo que nos da temor siempre es el cambio, que viene después. Entonces, promover nosotros mismos las reuniones de nuestros hijos o de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes con sus amigos vía Zoom para mantener la seguridad, pero que el niño pueda mantener esas relaciones, mantener esas comunicaciones vía Zoom u otra plataforma con los parientes para que puedan estar juntos, aunque sea a distancia, y poder desahogarse. Entender que el niño se va a estresar y se va a desahogar y darnos cuenta que también nosotros vamos a estar más sensibles y que tenemos que ver cómo lo nivelamos. Una de las cosas que yo recomiendo son las reuniones familiares, los momentos en los que hablamos, porque a veces estamos todo el día en casa, pero no hay una conversación con los demás. Entonces, tener unos momentos de una conversación familiar, pero puede ser a la hora de la comida o puede ser un momento después en la noche, una vez a la semana, reunirnos y ver cómo estamos, cómo nos sentimos. Es muy importante que vayamos y nos acerquemos a nuestro adolescente, nos acerquemos a nuestro niño y le preguntemos cómo te sientes. No porque vamos a hacer la cura, sino porque queremos que se desahogue y queremos entenderlo. Y le podemos decir también cómo nos sentimos nosotros y saber que decirle, expresárselo, que estamos ahí para él y que esto va a pasar, porque todo pasa, lo bueno pasa, lo malo pasa, todo pasa. Entonces decirle, esto es temporal, que sepa que no es algo eterno, que lo van a pasar y que juntos lo pueden pasar mejor. Ok, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. En el caso de las personas o familias que necesiten más información o que quieran personalmente tratar con usted, ¿cómo pueden contactarla? Bueno, pueden contactar a través de las redes sociales, yo dejé las redes sociales ahí para cualquier comunicación, o pueden llamar al 2233-3200 y de ahí se comunican conmigo para que yo pueda hablar con ellos. En lo que yo pueda servir, con gusto lo voy a hacer. 2233-3200. Ahí está. Ese es el número de teléfono al que las personas pueden hablar. Recuerde también en Facebook e Instagram encuentran como ABC Educational Center, ¿verdad? Y también en WhatsApp como 3233-3200. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con este importante tema.